Está el doctor Pedrazzoli con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, Ley, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo ¿Les puedo está usted? encargar que dentro de 8 horas me manden una porción? Sí. Ya que hay que esperar tanto. Se la mandamos al consultorio. Claro. Bueno, doctor, enfermedades inmunodeficientes y varices. Las enfermedades inmunodeficientes pueden ser... Esto es como la clasificación Claro, general. de las enfermedades inmunodeficientes, que en realidad también las varices se clasifican en primarias o secundarias. Sí. Primarias quiere decir eso, congénitas, que nacemos. Y secundarias o adquiridas que se van desarrollando. Con el tiempo por otra causa. Pero explíqueme este término. ¿Qué es una enfermedad inmunodeficiente? Inmunodeficiente es cualquier enfermedad que nos ataque o nos baje nuestro sistema inmune. ¿Nuestro sistema inmune qué es? Es todas las células, los linfocitos, los glóbulos blancos, todo lo que nos defiende a nosotros de los cuerpos externos agresivos. Llámese infecciones, llámese bacterias, llámese virus, llámese hongos, etcétera, etcétera, etcétera. Como número uno, como famoso, síndrome de inmunodeficiencia humana, SIDA, que es causado por el virus del HIV. Ese es como el más famoso, pero no es el único. ¿Un diabético es, por ejemplo, un inmunodeprimido? Me sacaste la palabra de la boca. El paciente inmunodeficiente o inmunodeprimido más común que nosotros podemos tener en el consultorio es un diabético. Un diabético es un inmunodeprimido, un inmunodeficiente, y debemos tratarlo como tal. ¿Por qué? Porque ese paciente diabético tiene una patología propia, que es el pie diabético. ¿Y por qué es inmunodeficiente? Porque el diabético se defiende mal de todo. Se defiende mal de una infección de un dedito del pie. Si la podóloga me lastimó y me cortó el dedo y me sangró y se me metió un bichito y hice una erisipela, o ya hice un absceso plantar y todo eso es como que quema etapas. Lo que normalmente una persona que tiene su sistema inmune controlado, normal, hago una bronquitis, un catarro ahora en el invierno con el frío, por irritación del frío de las vías aéreas. El inmunodeficiente, un diabético, quizás que pasa derecho a la neumonía. Ah, claro. ¿Y por qué? Porque no se defiende bien, en general. Sus defensas están bajas, siempre y cuando ese paciente sea un diabético descontrolado. Claro. Por eso tenemos que tener en cuenta que un paciente diabético controlado, bien, que está en peso, con una buena dieta, que está siendo manejado endocrinológicamente como corresponde, es una persona absolutamente normal. Y lleva una vida absolutamente normal. Y suena por ahí como muy heavy, muy pesado lo que le voy a decir, pero termina su vida con y no de. Y no de. No sé si se entiende el juego de palabras. Se puede morir de cualquier cosa menos pero de... no con, claro. O sea, no de eso. ¿Y una persona que está mal nutrida, mal alimentado? Otro de los ejemplos que lamentablemente lo hemos tenido en la televisión en el norte argentino, son chicos que tienen carencias alimentarias, que no solamente van a tener trastornos en el desarrollo por la falta de nutrientes, sino que van a tener también, son chicos que viven enfermos. Claro. Y a nivel ciudad son chicos que concurren a su jardín de infantes, por ejemplo, cuando tienen sus primeros contactos y permanentemente contraen una enfermedad virósica, una eruptiva. De las eruptivas pediátricas las tienen a todas. Entonces son pacientes que hay que investigar. Y esto es como que yo me desvío del tema, pero ¿a qué va todo esto? Si esto me lo empeora o no, o sí. Y yo te cuento por qué. Es como que con la producción llegamos a esto que no es como tan común, o no es tan común mezclarlo y asociarlo. Es porque decir, y si tengo una enfermedad inmunodeficiente, si tengo una enfermedad autoinmune, si soy un paciente que soy portador de HIV, que en este momento tengo 2 pacientes portadores de HIV, que son 2 pacientes como vos y yo, Lagarto, que fueron operados y fueron transfundidos hace 30 años y son portadores de HIV y están ulcerados. Y lamentablemente uno se tiene que ir adaptando como médico, pero te cuento que esos pacientes deambularon muchísimo, están ulcerados, y deambularon por centros de salud muchísimo.
y en ningún lado se les hizo nada por temor a su enfermedad primaria. Y ese paciente vos me decís, no, y por el contagio, bueno, porque por no eso. sabemos qué hacer, porque no sabemos si la práctica la podemos realizar, y ese paciente tiene que ser tratado porque la sobrevida hoy es importantísima, hay tratamientos para toda la vida, ese paciente tiene que llegar y tenemos que darle calidad de vida y tratarlo. Lo mismo que el diabético. ¿La quimioterapia tiene que ver en esto? Sí, fundamental. ¿Inmunodeprime la quimio? La quimioterapia es como que te mata toda célula que está en remodelación. Por supuesto que las quimioterapias de ahora, hablando de cáncer, de patología maligna, no son las de hace 20, 30 años, como que atacaban a todos, toda célula que estaba en remodelación, en mitosis, quiere decir que se estaba reproduciendo. Como la célula cancerígena es una célula que está creciendo, entonces está en permanente mitosis y separación, la quimioterapia va y ataca eso. Antes de una quimioterapia vos te dabas cuenta porque el paciente estaba mal, todos estaban con pérdida del cabello. Hoy no, hoy son como más puntuales y más dirigidas, pero por supuesto que ese paciente también tiene que tener cuidados especiales y además hay ciertas quimioterapias que producen varices. Ajá. Por ejemplo, uno de ellos, hay una pastilla que se llama tamoxifeno, que se toma para el cáncer de mama, que el paciente que tuvo un cáncer de mama, que fue operado, va a tomar tamoxifeno durante 5 o 6 años posteriores para mantener controlada su enfermedad. Y ese paciente, cuando uno lo interroga, lo entrevista en el consultorio, se da cuenta que ella misma dice, desde que yo empecé con esto, con el tamoxifeno, es como que yo no tenía varices antes. Y empezó con empecé a tener varices y se me mancharon las piernas, pero mi oncólogo me dijo que no me haga nada. Pero ¿por qué no? ¿Puede existir un tratamiento paralelo? Pero claro que sí, sí, vamos a tener un paciente con una sobrevida que va a llegar a la curación de su enfermedad primaria, de su enfermedad maligna. ¿Por qué no darle calidad de vida? Entonces también como médicos, como colegas, como equipo multidisciplinario, tenemos que saber evolucionar. Y yo no sé si lo dije ya en este programa o lo habré dicho en alguna otra entrevista, pero ya tenemos en los congresos de flebología, inclusive a nivel mundial, un capítulo aparte, así como empezamos a tener un capítulo que se llamaba Obesidad y Varices, para ponerle un nombre común, tenemos un capítulo que se llama Cáncer y varices. Justamente por esto, porque antes como que el paciente que tenía una enfermedad maligna... Se tenía que bancar las varices. Se tenía que bancar las varices porque era el mal menor, lo otro ya teníamos como... Bueno, pero existe una teoría, existen médicos que dicen, bueno, te curo de esto, lo demás es una cuestión secundaria, no pasa nada. Pero todavía... Claro, la calidad de vida el tema. Sí, la calidad de vida... La pérdida de la dentadura, por ejemplo, pacientes que están recibiendo quimioterapia que pierden la dentadura, si se pueden o no hacer un implante, para que se lo pregunten al facultativo que pueden, pero todo eso hace a la calidad de vida posterior del paciente que va a decir, no, mire doctor, a mí ya hace 20 años que me operaron de mi cáncer de mama y estoy bárbaro. Y yo estoy bárbaro. Pero también te mejora acá. A ver... Paciente en este momento de 50 años que la operaron de un cáncer ginecológico, que le sacaron el útero, le sacaron, fea la palabra, pero le sacaron el útero, los ovarios y toda la cadena ganglionar inguinal y de adentro de la panza, de adentro de la pelvis. Yo ya sé qué le va a pasar a ese paciente, yo, como flebólogo y linfólogo, sé que esa paciente va a ser portadora de un linfedema, así como pasa con el brazo, que se le va a hinchar, de su miembro inferior. Tiene 50 años, el torso de ella es grande, cada muslo de ella es grande como el torso. Está operada hace 2 años. Eso era totalmente evitable. Sí. ¿Cómo? Derivándolo a otro facultativo que sea especialista, que lo prevengamos, que esa paciente sea usadora de un elasto con presión media de entrada para evitar el linfedema secundario
a la extracción ganglionar por su patología maligna. Entonces tenemos que empezar a mirar un poco más al costado. Tenemos muchas vías de comunicación entre los profesionales y creo que las tenemos que usar y el mismo paciente tiene que salir, preocuparse y no quedarse. Claro. Y no decir, hace 7 años que estoy yendo al mismo lugar con una úlcera y no veo cambio y sigo y sigo. Yo te digo, el auto me hace un ruidito, lo llevo al mecánico, la segunda vez que me hace un ruido, cambio de mecánico. Claro. ¿Por qué con mi cuerpo llevo 7 años con el mismo y si no tengo resultado? Y sigo insistiendo, y sigo insistiendo, y sigo insistiendo. Tratemos de, como yo digo, de autoquerernos, de empezar a querernos y querer calidad de vida. Gracias, Doc. Muy amable. Órdenes, como siempre.